Novena Feria Internacional del Libro de Trujillo 2020, la Municipalidad Provincial de Trujillo les da la más cordial bienvenida a la presentación del libro Para cantar en silencio de Jefferson Arcila. Va a participar con nosotros en esta mesa virtual Gerardo Cayoma, quien es docente, crítico de arte y gestor cultural. Ha sido director del Departamento de Humanidades de la Universidad Privada del Norte de Trujillo, presidente de la Alianza Francesa de Trujillo. Actualmente preside el comité organizador del Festival de Cine de Trujillo. Ha trabajado en diferentes proyectos educativos y culturales. Escribe artículos de opinión y culturales en varios periódicos locales y posee un blog llamado El Rincón de Schultz, donde habla de la literatura, arte, cine, educación y música. También nos acompaña en esta mesa virtual Alberto Alarcón, quien es poeta piurano radicado en Trujillo, director y editor de Casa Nuestra Editores. Ha dirigido las revistas literarias, entre las que destaca El Cuchillo entre los dientes. Ha publicado varios libros de poesía, entre otras importantes publicaciones para nuestra literatura peruana. El autor de este libro, Jefferson Arcila, comunicador social, docente de literatura, gestor cultural, director y guionista de la productora independiente Fontanova Films de la ciudad de Trujillo. Adelante, Gerardo. Jefferson ha sido alumno mío en la universidad. Hemos tenido oportunidad no solamente de conversar sobre cuestiones académicas, sino también sobre cuestiones de cine, actividad que digamos, ha influido muchísimo y influye mucho, como vamos a ver a lo largo de la conversación que tendremos en la presentación de su libro. El libro que ha hecho es, digamos, su primer hijo, y creo que hay bastantes cosas que debemos hablar al respecto. Alberto hablará un poco sobre él como editor, la influencia que él ha tenido sobre la creación de este interesante libro que está saliendo a la luz el día de hoy en esta conversación y en esta presentación en el marco de la Feria del Libro. Y también, bueno, Jefferson, que cerrará y hará las aclaraciones pertinentes, porque yo le voy a hacer algunas preguntas en base a lo que he leído y al interés que tengo en general no solamente de lo leído, sino de aquellas conversaciones que también ha tenido a bien haber mostrado en diversas entrevistas que ha hecho para la televisión y para la radio, no solamente como poeta, sino como cineasta, actividad que vamos a ver, a mi modo de ver, que están íntimamente ligadas. Entonces voy a hacer un poco la reflexión formal del libro. Luego les soltaré las preguntas. No quiero ahondar mucho, puesto que un poco me habían dicho que generalmente un poema hay que disfrutarlo, y cuando uno ya comienza a hacer los cortes técnicos o los cortes académicos, comienza a perder la esencia de lo que es un poema, ¿no? Una obra de arte. Pero de todas maneras tenemos que recurrir a estos para poder entender, a poder acercarnos un poco más y con más herramientas, con poder disfrutar mejor de la obra que tenemos delante de nosotros. Y ahora sí, aunque en un poema no se puede deslindar los límites entre la forma y contenido, precisamos de esta metodología con el fin de poder tomar un punto de partida para acercarnos a este. Lo mismo ha de suceder con el acercamiento a un poemario, un conjunto de poemas, cantos, voces, que bajo ciertos hilos que el lector trata de darle sentido, ¿no? Para darle un sentido a la unidad momentáneamente, con el fin de abordar este poema, ¿no? Es la libertad también del autor para poder encontrar él los hilos que pueden unir en un poemario. Desde el punto de vista formal, el poemario está dividido en 4 partes, con 38 poemas. La primera parte, o la primera unidad, podríamos llamarle, está denominado Cuando logres el silencio, conformado por 10 poemas. La segunda, que dirán de mi poesía, bien interesante, esa parte con 10 poemas. Tercera, Por vivir a veces mirando al vacío, 10 poemas. Y la última, que es más corta, terminando de sonar mi esencia, menor, con 8 poemas.
Escuché una entrevista que él hizo y me pareció muy interesante precisamente este cuidado que él está mostrando en la parte formal de su poema, de su poesía en general. Hay un cuidado sentido de la musicalidad en sus versos. Pese a que estos versos son libres, acústicamente hablando, mantienen una sonoridad homogénea, indudablemente influido por esa poesía sonora que fue la del Siglo de Oro. Él confiesa mucho en una entrevista que le gustó muchísimo la poesía del siglo español y precisamente es una etapa brillante de la lengua, sea por el culteranismo, el conceptualismo, fueran los dos movimientos que estiraron la lengua hasta sus posibilidades, ¿no?, extremas, hasta llegar, por ejemplo, a la poesía de César Vallejo. Creo que esos son los grandes momentos, mi modo de ver, en la poesía, ¿no? Hay una abundancia de figuras literarias de toda índole, fonéticas, sintácticas y semánticas. De estas formas hay presencias muy bellas de antítesis, reforzando el contenido del poema e incluso el poemario. Hay una clara inspiración de la poesía del siglo español, redundando, ¿no? Es una evidente admiración a un gran poeta como fue el Garcilaso de la Vega, no el Inca, sino Garcilaso de la Vega, el español. Hay también una interesante trabajo, que por eso es muy difícil desvincular el contenido de la forma, ¿no? Hay una fuerte presencia de tiempos verbales en el pasado, y esto obviamente no quiero ahondar mucho en esto porque me gustaría más ahondar en la parte del contenido. Ahora, vamos a la parte del contenido interesante, que es lo rico del poemario. Hay una marcada tendencia a la nostalgia. Es un poema con mucha nostalgia, es un poemario con mucha nostalgia. Por eso, quizá, la alta presencia de tiempos verbales en pasado, en pretérito, ¿no? Hay una suerte de elementos de recordación, los mismos adjetivos que utiliza, hay una presencia muy presente sobre la ausencia de algo, ¿no? Es la ausencia, es un poemario que está centrado mucho en el tema de la ausencia, y por lo tanto también acompañado de un sentimiento de melancolía. Es un poemario que tiene muchos trazos de tristeza, ¿no? Y esto se ve reflejado precisamente en la forma acentuada que hace en remarcar la ausencia del ser amado. Obviamente, por eso aquí vienen las preguntas que quizá después nos las pueda aclarar nuestro amigo Jefferson, ¿no? Aunque algunos poemas tienen una carga erótica, obviamente ligado al acercamiento que él tiene a la mujer amada, también, y por eso es muy interesante el poemario, hay una serie de homenaje a una otra figura ausente de mujer, que es la madre, ¿no? Hay incluso, a mi modo de ver, un poema totalmente maternal, ¿no? Incluso lo llama como tal, que es diosa madre, ¿no? Y diosa madre, quizá por la entrevista que había leído, no sabía ese dato, Jefferson. La muerte de tu mamá, la muerte de la madre, claro, marcó un poco esta relación que vinculas en este poema, que está en la página 35, que se llama Diosa Madre, una relación con la luna, con la oscuridad y con la muerte, ¿no? Uh-huh. Todo el poema está muy ligado hacia eso. Entonces hay como figuras de mujeres que van apareciendo en diferentes momentos del poemario y se van como fusionando, casi como una relación edípica entre la mujer amada, las mujeres amadas, de una u otra manera, y que se van acentuando precisamente a lo largo del poema, ¿no? Y siempre con la figura de la ausencia por la muerte, la ausencia por la separación. Entonces esto se ve reiteradamente a lo largo del poema, por eso la figura del pasado, ¿no? Por eso también el uso permanente de la antítesis, ¿no? Una forma de presentar y negar a la vez, que se ve constantemente a lo largo de su poesía, ¿no? Y a mi modo de ver, viene también el poema, que muy bien en la entrevista esta que hiciste con una persona que está ligada al mundo del arte, el haber escogido el último poema como
el que sintetiza completamente el poemario, ¿no? El poemario iba a tener otro nombre, según recuerdo. En estos momentos no noté ese nombre, pero bueno, imagino que después ya nos darás detalles al respecto. Pero el hecho de que haber escogido, gracias a la influencia de la profesora Alarcón, y este último poema, Para cantar en silencio, a mi modo de ver, como que también funciona como una suerte de ars poética, como que este poema condensa en sí todo lo que él como autor, como poeta, como hombre que está pugnando, ¿no? Está pugnando constantemente, utiliza la palabra, el uso de la palabra para poder mostrar sus sentimientos intrínsecos, sus sentimientos encontrados, los sentimientos que a algún momento él habla de querer vomitar, pero en el sentido, no en el sentido negativo ni peyorativo, sino querer sacar todos los sentimientos que una persona tiene y que a veces uno no encuentra las formas. Ahora, a lo largo de la poesía, a lo largo del poemario, perdón, sí veo muchas imágenes, y eso sí ya saliendo un poco de toda la parte del contenido y la forma para ya darle la palabra al señor Alarcón, es que sí, a pesar que en tus entrevistas tú comentas que has hecho un viaje de la poesía hacia el cine y que el cine en cierta manera ha permitido complementar información de la construcción de ciertas imágenes o la construcción de un lenguaje, de una forma de comunicación hacia los demás, que a veces te era insuficiente con la poesía, sí siento que el cine sí ha influido en la construcción de muchas imágenes que se ven reflejados en este poemario. La entrevista comentas también, además, que tú has hecho este poemario no en un poco tiempo, sino que te ha tomado en, digamos, elaborarlo, construirlo, y dándole formas, pensándolo. No sé si la secuencia, como se ve acá, es cronológica. Esto quiere decir que ahí la primera parte obedece a que fue escrita antes y después, porque a veces también está el criterio, imagino que después nos lo dirás en tu explicación, si es que obedece precisamente a ese criterio cronológico como tu desarrollo como persona, que la primera parte vendría a ser el Jefferson de hace 5 años, y en la segunda el Jefferson de hace 2 años, y así sucesivamente, ¿no? Esto creo que ya lo dejo ya para que tú lo expongas, ¿no? Y otra pregunta más, y una pregunta que sí te dejo, fuera de la cuestión de la idea de la figura de la madre, que se ve un poco, digamos, como que subyace un poco en el poemario, es si tu posición como docente, el hecho de que tú estés enseñando ahora en aulas a tus alumnos, que es una profesión muy exigente, ha hecho también que tú mismo en tu trabajo hayas aplicado mucha de ese conocimiento que has ido recogiendo a lo largo de tu experiencia como docente, para ir aplicándola en el poemario, ¿no? Hay momentos en los cuales se ve que has hecho un uso muy rico de figuras literarias, ¿no? Y esas figuras literarias quizás han sido usadas de manera, no sé si consciente o inconsciente, eso nos lo dirás tú ahora que estás ahora en la oportunidad para conversar al respecto, ¿no? Pero creo que también tu mismo rol de profesor ha influido un poco en la necesidad también de, a través de estas formas, poder encontrar herramientas que te permitan a ti, o has utilizado los elementos de docencia para poder complementar las ideas que tú querías plasmarlas en el texto, en este caso en tu poemario, o es que, digamos, comenzaron a ser tan bien asimiladas que ya discurrían y permitían que fluyeran normalmente en el poemario que tenemos nosotros y que espero que toda la gente disfrute. De manera personal, me gusta mucho. Es un poemario que incluso puede leerse en voz alta porque tiene figuras, hay una musicalidad, cosa que, como bien también comentabas, te gusta mantener la forma. Esto es una cosa interesante porque a veces la libertad, y hoy día leía justo un texto que ha aparecido en el diario, en el Confidencial en España, que comentaba precisamente del poco el descuido de la poesía, y que ahora muchas personas se enfrentan los lectores se enfrentan a personas que presentan obras que generalmente
muestran una suerte de descuido y que a veces la gente tiene el atrevimiento de presentarla como que fuese un poema. Eso es todo. Quiero dejar la palabra ahora al profesor Alarcón y muchísimas gracias y espero que podamos seguir conversando después de la presentación general. Gracias. Muy bien. En principio debo agradecer a la Feria Internacional de Libro de Trujillo la invitación y me siento pues muy contento de estar una vez más después de tanto tiempo con Gerardo Cayoma y con el poeta Jefferson Arcila. De manera que estoy muy contento y espero que quienes nos están viendo también participen de este colgorio literario. Yo en este momento voy a hablar como el editor de Jefferson Arcila y voy a referirme en un primer momento a la labor del editor en términos generales. Aquí en Trujillo y en el país a mí se me conoce como poeta, como cronista, inclusive bueno, por mis actividades de periodismo en la cultura nacional de Trujillo. Pero yo he trabajado mucho tiempo en Lima, mucho tiempo asesorando editoriales, la editorial Bruño, Fimar, Loreza, Brasa y otras editoriales importantes de Lima, en las que terminé de formarme prácticamente como corrector de estilo, que yo había iniciado a los 17 años en el diario La Industria de Piura. Y bueno, esta larga experiencia que yo tenía en Lima, trabajando con amigos con los que asistíamos a clases informales en San Marcos sobre lingüística y sobre literatura, ha hecho que vaya acumulando una experiencia en este terreno, ¿no? Aparte de mi actividad como lector compulsivo, desde esa época estoy viendo libros permanentemente, viendo carátulas, formatos, y al final yo he sentido que junto a mi actividad como poeta, mi amor por los libros, por estos objetos tan hermosos y tan fecundantes, me llevó a pensar en crear una empresa de servicios editoriales como es Casanuestra Editores. Pero cuando yo vine de Lima, eso ocurrió el año 2001, tuve que esperar 5 años para que los amigos trujillanos que estaban vinculados a la literatura vayan formando una cultura editorial de tal manera que se dieran cuenta de que escribir un libro y publicarlo no es una cosa tan directa entre el autor y la imprenta. Es más, inclusive yo acuñé un aforismo que decía, la imprenta, el primer deber que tiene la imprenta es malograr los textos del autor, porque evidentemente a la imprenta llega el texto y el impresor pues no es un editor, el impresor simplemente cumple con un trabajo, y yo me di el trabajo de revisar muchos libros que se habían publicado aquí en la región y me di cuenta que tenían bastantes falencias. Entonces me demoró 5 años ir construyendo en gratas conversaciones con los autores, un poco a veces peleándome con ellos, discutiendo, ¿no? Pero también discutiendo gratamente, hasta que se asimiló este trabajo del editor. Y ahora yo puedo decir que el editor está casi en todas las artes. En la pintura, por ejemplo, se llama el curador, ¿no? El curador. El pintor pinta, ¿cierto? Y bueno, puede pintar una serie de cuadros, puede pintar un cuadro aislado, en fin, de acuerdo a cómo las musas lo convoquen al pintor. Igual ocurre con el músico, ¿no? Entonces, en el caso del pintor, por ejemplo, ya en el momento que va a hacer una exposición, él no puede colgar sus cuadros solo. Él tiene que ir con un curador, es decir, con un editor de la pintura, para que vean cómo se va a utilizar el espacio, para que vea cómo van a ser las secuencias de los cuadros, para que armonicen los colores,
para que armonicen las temáticas que tiene el pintor. Igual con el músico. El músico puede producir también una serie de canciones, de ritmos, etcétera, pero siempre va a tener que ordenarlos cuando quiere hacer una producción discográfica, por ejemplo, ¿no? E igual va a ocurrir con las esculturas, e igual va a ocurrir con la danza, es decir, con todas las artes, con la fotografía. Acá, por ejemplo, el maestro Douglas Juárez, que es realmente un maestro en la fotografía piurana, o Carrillo, o Rillo, que también es otro maestro, ellos nunca hacen una exposición directa entre el fotógrafo y la pared, ¿no? Siempre acuden al consejo de una especie de curador o editor. Entonces, yo acá me he convertido en Trujillo en un editor, pues. Entonces, yo tengo esa satisfacción de reunir en mi experiencia la corrección de estilo, la diagramación, el diseño del libro, la elaboración del plotter, es decir, de un libro modelo que va a ir a la imprenta, porque antes las imprentas aquí en Trujillo no recibían el plotter. Ellos le llamaban inclusive machote. Era un conjunto así amarrado, anudado o digamos mal prensado, pero que daba la idea de lo que era el libro. Entonces yo he acostumbrado ahora a nuestros impresores, que son muy positivos y están ahora trabajando en muy buenas condiciones, a recibir primero un plotter. Un plotter para que no se equivoquen en nada. Es decir, para que reproduzcan el plotter ya en el libro impreso, tal cual. Es decir, en la calidad de papel, la calidad de la tinta, los colores, las carátulas, el formato, el pegado inclusive, ¿no? El pegado es importantísimo. Ahora se hace aquí en Trujillo el encolado caliente, de manera que los autores no deben permitir que un libro se haga artesanalmente. Tiene que hacerse en una máquina de encolado caliente para que el libro tenga una dignidad, una presencia bonita, linda, que sea grato para el lector tenerlo en las manos. Bueno, ese es el trabajo que hago yo en Jefferson, pero al final hablamos por teléfono, me dijo que tenía un libro y entonces lo sometíamos a los 3 pasos, ¿no? Al cuidado del texto, a la diagramación y diseño, y luego a la impresión. Entonces, en realidad yo no tuve mucho que hacer, con excepción de algunas palabras claves, algunos artículos, en fin, algunos recortes que era necesario hacer en la poesía de Jefferson Arcila. En realidad no tuve mucho que hacer, porque inmediatamente me di cuenta de algo que Gerardo ha tocado en una parte importante de su exposición, ¿no? En realidad, como dice Baeza, el español, los poetas vemos imágenes, así como los cineastas, y Jefferson es un buen trabajador en esta área del cine. También los cineastas ven imágenes. Entonces, prontamente me di cuenta que toda su construcción era realmente metafórica, tropológica le llaman los académicos, ¿no? Y me percaté, por lo tanto, de que la poesía de Jefferson había pasado por el reconocimiento de la tradición española. Entonces yo me atreví a poner unas palabras en la contracarátula del libro y que coinciden perfectamente, sin habernos puesto de acuerdo en nada, con el maestro Gerardo. Me complace esto porque yo siempre estoy remitiendo a los autores de poesía a que conozcan y reconozcan la tradición de la lírica española, cosa que ha hecho muy bien Gerardo en resaltar el culturanismo de la época de Góngora o de Garcilaso la Vega, que son 2 poetas realmente extraordinarios. Esta nota dice: los versos de Jefferson Arcila tienen vocación de música y métrica españolas. No son, sin embargo, versos clásicos, pues tienen la soltura y la sencillez de la poesía joven de hoy.
En este, su primer poemario, Arcila ama, desama y medita. El suyo es un amor erótico sosegado y nostálgico, un amor que se trasciende a sí mismo hasta convertirse en una reflexión ontológica que compromete al propio poeta y, con toda seguridad, la sensibilidad de sus lectores. Música, jazz y bemoles que salen desde el silencio de una voz poética alucinada y prometedora. Entonces, recalco aquí algo que tenía que agregar a propósito de lo que dijo Gerardo, también el mundo de la música, en el que está muy, muy apoderado Jefferson Arcila como poeta y como cineasta. De manera que él ha hecho prácticamente una triangulación entre la música, el cine y la poesía, que creo yo que son tres áreas que se sostienen mutuamente en una correspondencia, una sinergia que es casi perfecta. Yo recomiendo pues la lectura de este libro. A mí me gusta cómo lo he construido también materialmente. Este es el libro de Arcila. Les comento que tuvimos una discusión, una polémica también muy grata sobre la carátula. Yo le había sugerido una carátula y Arcila me dijo, no, yo quiero una carátula que la tengo en mi mente y que va a hacer una fotografía. Entonces le digo, mira, Arcila, pues la cabra tira al monte, ¿no? Entonces pensando que Arcila iba a hacer cualquier cosa, ¿no? Pero me di con la sorpresa de que Arcila tenía esta carátula preciosa y lo único que hicimos nosotros fue poner el color de las letras y adecuarle el sello Casanuestra Editores en un lugar adecuado. Entonces la cosa salió perfecta y en la contracarátula Arcila puso este fragmento de su rostro, que no es algo convencional, sino es algo realmente estético y artístico. De manera que, como editor, a mí también me dio la mano Jefferson Arcila, a quien felicito por este libro y a quien dejo también en el uso de la palabra. Muchas gracias. Muy bien, buenas tardes a los oyentes, agradecer a la Feria Internacional de Trujillo, agradecer también a Gerardo Cayoma y a Alberto Alarcón por esta participación en dar nacimiento y luz pues a mi primer hijo literario, ¿no? El parto ha sido muy difícil, dado en pandemia, ¿no? La imprenta se quedó atascada con los libros, ya no había la hora de tenerlo a mis manos, ha sido un parto bien doloroso, nunca me imaginé estar presentando de manera virtual, pero mientras más se sufre, mayor es el gozo, y estoy satisfecho con tenerlos a ustedes de forma virtual, aunque sea, pues presentando este libro, ¿no? En sí, el libro es una construcción, como Gerardo lo dice muy bien, a lo largo cronológico, ¿no? Al inicio comienzo a escribir mis versos, no todo lo que he escrito en estos 5 o 7 años están ahí, sino ha sido una selección de los poemas que he considerado que deberían estar en un primer libro, ¿no? Muchos poemas han quedado, pues, en las hojas, en el Word o en el olvido quizás, pero esta es la esencia interior que tengo. El primer nombre se va a llamar Esencia Interior, ¿no? Porque prácticamente estaba desnudándome toda mi esencia, estaba, pues, mostrándome todo mi interior, toda mi desnudez como artista, como poeta, ¿no? Entonces, la mano de Alarcón fue muy importante, ya que con él pues construimos lo que era el título que ahora sale, Para cantar en silencio, que justamente se añade al último verso o al último poema del libro en su totalidad, ¿no? Cuando yo comencé a escribir, era una búsqueda, una exploración que yo tenía pues la necesidad comunicativa de expresar todo lo que tenía guardado. Generalmente era un cántico que sale de lo más profundo del alma, ¿no? Y luego, pues evidentemente, leyendo literatura española, ya voy dándole forma, ¿no? Al principio, pues era una exploración, un acercamiento que quizás no tenía, quizás utilizaba las figuras literarias, pero de manera inconsciente. No sabía muy bien lo que estaba haciendo, pero estaba ahí aventurándome. Luego, con la lectura específicamente de los poetas del siglo de oro, hablamos de Quevedo, de Góngora, de Alfredo de la Vega, ya fui adoptando, pues, el ritmo que estaba un poco buscando. Yo me considero un poeta en lengua española, necesariamente tenía que leer pues poesía en mi lengua materna, que era pues la literatura castellana. Evidentemente había leído pues a los
italianos, ¿no? Medievales, Alighieri, o a los simbolistas, como por ejemplo Baudelaire, Rimbaud o Verlaine, pero más me adentré cuando descubrí en la docencia misma la literatura rica, siglo de oro español, ¿correcto? Entonces me comencé a moldar pues a ese lenguaje exquisito, y luego también me consideré como influencia pues a la literatura española modernista, como por ejemplo Jiménez, y también por ejemplo la del Generación del 98 con Antonio Machado, un lenguaje sencillo y rico que me sirvió para plasmar todo lo que tenía como un horizonte a seguir. Entonces, de ahí le vi dando forma, pues, con la influencia, pues, española, donde está muy bien, con esta radiografía que Gerardo y Alberto lo plasman, y comencé a escribir en este autodescubrimiento. Evidentemente, yo parto, pues, de el cine y la poesía que van de la mano, ¿no? La poesía que yo hago es una poesía que está evidentemente en imágenes que yo capto y busco una conexión con las palabras, ¿no? Es como, por ejemplo, tener un lienzo en blanco, tienes la idea en la mente y luego lo plasmas, pues, en el cuadro. Entonces, Alarcón, Alberto, a quien agradezco mucho, ha sido el montador, ha sido el colorista, ha sido el persona de la postproducción de una película que tenía en mi cabeza con imágenes y que le hemos dado forma en este libro, pues, para cantar en silencio, ¿no? Este libro se basa de una manera que busca el cántico, busca todo lo que tenía guardado durante años, que generalmente mi poesía no lo comparto mucho en realidad, ¿no? Por ahí me invitan a algunos recitales, por ahí leo, y no soy mucho de publicar, porque esperaba que todo lo que tenía guardado en mi esencia interior, o mi cántico que tenía, sea plasmado en un libro, para poder iniciarme en la literatura, ¿no? Entonces, este es el primer camino, la primera piedrita que estoy haciendo con la poesía, para tratar de un poco de enseñar. Y yo siempre digo que la persona que quiere conocerme en verdad tiene que leer mi poesía, porque en la poesía mía ahí está todo lo que guardo, todo lo que tengo. Evidentemente, Cayoma, Gerardo ha hecho una radiografía muy buena sobre la ausencia de ser querido. Evidentemente, yo pierdo a mi madre, y justamente en las primeras páginas sale la dedicatoria para Jenny Melin. Entonces, esto hace de que la poesía transcurra con paisajes melancólicos, nostálgicos. También la portada, en escala de grises, también nos dice algo, pues el saxo como una metáfora de todo lo interior que vocifero y quiere lanzarlo a los cuatro vientos. Todo eso hace un compendio para poder mostrar la ausencia, la melancolía, la nostalgia, con mujeres, pues, idealizadas también, y también con ese aire de erotismo que, pues, evidentemente, un poco me caracteriza a lo largo de mis etapas de mi vida, ¿no? Entonces, voy a compartir un poema. El ser humano, como el universo, es un esclavo enjaulado, en la búsqueda de la verdad que sane la existencia que desprende mi ataúd de carne de todos los días. Se puede cambiar el orbe con versos en el espíritu de la gente, donde ser poeta es un pecado que reclaman los dioses prófugos en busca de la belleza absoluta. Y como toda inspiración suprema de una pasión desenfrenada, de los movimientos y de imágenes, para iluminar un punto de la escena, de una terapia sagrada, ya sea poética o cinematográfica, de un arte mayor. Para mí, la poesía y el cine son artes mayores, de las cuales yo evidentemente me baso para expresar, pues, este lado sensible que tenemos, pues, los artistas, para poder expresar la poesía, ¿no? Y voy a compartir también otro poema más, que este poema generalmente, yo tuve la oportunidad, por ejemplo, de uno de mis viajes de vacaciones, irme a un crucero, ¿no? Estuve en un crucero, y justamente en el crucero, gran parte de la poesía lo escribí ahí, solo en la punta del crucero, con el aire, con el océano, con todo. Justamente busco la soledad para poder escribir los versos que hago, y se llama, el poema es Altamar. Como cuando un niño que va al mar por primera vez y ve el sol, se da cuenta de que se puede caminar sobre las aguas del amor. Como cuando un niño va al mar por primera vez y ve el sol, deja un par de lágrimas para que el mar tenga una ola más. Como cuando un niño que va al mar por primera vez y ve el sol, sabemos muy bien que en alta mar uno nunca estará solo. Como cuando un niño va al mar por primera vez y ve el sol, ama sabiendo el paisaje, sin pensar en el próximo destino. Y un día sabrá que cuanta más distancia tiene el mar, más pequeño es el equipaje, porque un corazón es suficiente para coser el tiempo con el hilo del agua, tan herido de luna y alba, donde los días incitan a alimentar un mundo lleno de vacíos. Y un día este niño se dará cuenta también
que no necesita saberlo todo. Si está bien consigo mismo, donde el destino es el mismo camino, donde cada pez que se ve es un poeta que canta y nada en silencio, y en donde cada gota de mar es una mariposa danzando en el infinito, ¿no? Entonces es justamente este poema donde resumo mucho de la ausencia del ser. Como un niño, generalmente yo perdí a mi madre cuando era muy niño, y la ausencia de este niño que naufraga en la vida, en el destino y en el mar, pues puedo considerar que me siento no solo acompañado con el espíritu de mi madre, con la naturaleza y todo lo bello que puede engendrar la poesía misma. Muy bien, Jefferson, también te felicito, en realidad. Yo creo que podrías leernos un par de poemas más. Claro. Vamos a comenzar. Vamos a leer al azar. Vamos a con 2 poemas más. Y también lees el último, por favor. Claro. Sí, el último es... Sí. Y el otro, y el otro que me gustó muchísimo es ese, precisamente el de la Madre Luna, de la diosa madre también. Ah, claro. Vamos con diosa madre, sí. Y luego el último con el que da... El último, pues, sí. Redondearla. Vamos con diosa madre. Desde el astro de la diosa madre, la luna se esconde en su mirar, cuando el poeta vuelve al nido con la luz de las estrellas que nadie pronuncia. Avanza el aura como una flor de fuego, lentamente, para desabrocharse el alma, pintando de colores el arcano 18, brota su esencia a los perros sin aliento. Cielo entre castillos, donde un poema se oculta bajo el misterio del consultante, que pregunta, ¿cómo puede uno amar lo que solo es un sueño? La luna se esconde entre la inmensidad del mar, ante la pregunta que no solo es un sueño ni se muere, sino que la vida sigue en el sagrado roce del amor infinito, ¿no? Entonces vemos pues la presencia del mar, la luna, que evidentemente el sol es el astro madre. Entonces yo busqué la figura que el astro, que es el sol, ilumina pues la esencia del poeta, que vendría a ser la imagen o reflejo de la ausencia de la madre, ¿no? Y vamos con el último poema, que lleva el título del poemario, que es Para cantar en silencio, y dice de la siguiente manera: ser paciente de uno mismo y no saber la receta de la cura, ni el antídoto para el contagio del desangrar de las sombras. Soy una llaga con ojos y patas sobre la cicatriz de mi alma que se ahoga en el pecho y yace en un infierno frío. Mi esencia interior yace aquí y se desnuda sobreviviendo, llenando el alma de poesía en este encuentro entre tú y yo, para cantar en silencio. Tengo una pregunta, Sí, ¿tú Gerardo, alguna vez has presentado un poema tuyo a tus alumnos y les has pedido por lo menos qué es lo que ellos interpretan? ¿Has hecho alguna vez un ensayo con ellos? ya, como decía anteriormente, yo no soy mucho de mostrar un poco mi poesía. En realidad era como algo de timidez lo que tenía, ¿no? Pero a raíz de este libro ya puedo compartirlo con los alumnos. Siempre me considero muy reservado, casi un poco celoso con mi poesía, pero a raíz de este cántico ya este silencio guardado ya está gritando desde ahora y ya puede ser compartido evidentemente con mis lectores y también evidentemente con mis alumnos. Muy bien. Yo quisiera hacerte una pregunta también, Jefferson. Antes quiero recordar una anécdota del poeta Rafael Alberti, que estuvo en una ciudad, no recuerdo en qué país, y dijo que lo que más le había gustado en la ciudad era haber visto una laguna con unos hermosos cisnes. Entonces un periodista le dijo: poeta, pero en esta ciudad no hay ni laguna ni hay cisnes. Y Rafael Alberti le dijo: mire, amigo, los poetas tenemos derecho a ver lo que se nos da la gana. Entonces, yo quisiera preguntarte si este amor nostálgico, porque tú eres un muchacho muy sensitivo, muy simpático, que no da la impresión de tener grandes sufrimientos, si es que ese dolor, digamos, ese desamor que tú muestras en tus poemas, ¿es puramente literario o realmente parte de la realidad? En mi caso, yo escribo mejor de lo que he vivido o de lo que conozco, ¿no?
sería un poco imaginativo, es poder escribir poesía, una sensación que quizás no desconozca o que no haya vivido en carne propia. Entonces, todo lo que yo tengo, esos pasajes eróticos, desamores, con lleno de sensualidad, son pues pasajes de mi vida que, como yo siempre digo, que aquel que quiera conocerme un poco más, debe leer mis versos para saber qué cuán sensible soy, qué cuán quizás romántico o antirromántico, pero todo se basa pues en mis versos que se puedan plasmar en este libro. Sí, bueno, agradeciendo pues a la Feria del Libro y también a los lectores que quieran adquirir el libro, me pueden hablar pues a mi Facebook personal o también mediante la página de la feria para poder ubicar y para poder hacer la compra del libro. A los demás amigos, conocidos que han comprado el libro, agradecerle, muchas gracias a todos los que tienen el libro, que pues evidentemente no han esperado un evento oficial para presentarlo, sino que ya lo tienen desde ya, el agradecimiento por tenerlo ya antes de tiempo o antes de esta presentación. Muchas gracias a los que han conseguido el libro. Bueno, yo por mi parte también me despido con mucho contento por haber estado con Gerardo Cayoma, con el poeta Jefferson Arcila y con este público virtual que realmente es desconocido, pero al mismo tiempo que está ahí presente en nosotros, porque sé que la Feria Internacional de Trujillo convoca siempre un gran público. Muchas gracias por todo. Igualmente, y Jefferson, muchos éxitos. Maestro Alberto, un gusto siempre estar en una mesa con usted. Siempre hay cosas, anécdotas que surgen por el vasto acervo cultural que usted tiene. Yo creo que podríamos contar un montón de anécdotas y creo que eso enriquece mucho a Jefferson porque está iniciando su camino como poeta, como Aeda. Desde ya, muchos éxitos y bueno, sigamos en la fiesta del libro. Para eso estamos nosotros, ¿no? Para celebrar el libro. Así es, agradecidos con ustedes, muchas gracias por acompañarme y que siga la fiesta del libro en la FIL en su edición virtual. Muchas gracias a todos los que han estado presentes en esta presentación. Bien, agradecemos pues la presentación de este libro que estuvo a cargo de Gerardo Cayoma, Alberto Alarcón y el autor Jefferson Arcila en esta 9ª edición de la Feria Internacional del Libro de Trujillo. Y no se olviden que podemos encontrar libros en nuestra tienda virtual a través de www.munitrujillo.gov.p/filtrujillo/ librerías y editoriales como Master Reader, Mesa Redonda, Las Artes, SBS, Crisol, Aurea Ediciones, Librería Histórica, entre otras. No se olviden, ingresen a través de nuestras redes sociales @filtrujillo2020.